Nadie en Granada recuerda exactamente cuándo comenzaron a desaparecer los viajeros del Camino de los Neveros. Los registros de la Guardia Civil de 1907 mencionan comerciantes que partían al amanecer y nunca llegaban a destino, peregrinos que se perdían en las rutas conocidas, arrieros cuyos caballos regresaban solos con las alforjas vacías. Durante meses, las autoridades culparon a los bandoleros, a las tormentas repentinas de Sierra Nevada, a los accidentes en los barrancos. Pero había algo que no encajaba, algo que hacía que los guardias más viejos evitaran hablar del tema después del anochecer. Todos los desaparecidos, sin excepción, habían sido vistos por última vez cerca de la venta de los Moreno, una posada modesta a medio camino entre Granada y las aldeas de la sierra. La venta estaba regentada por una pareja de mediana edad, Vicente y Amparo Moreno. Según los vecinos del camino, llevaban allí más de una década, ofreciendo comida caliente y camas limpias a quienes transitaban la ruta. Nadie sabía de dónde habían venido exactamente. Algunos decían que eran de Almería, otros juraban haberlos visto antes en Jaén. Lo cierto es que aparecieron una tarde de invierno de 1896, compraron la venta abandonada con monedas de oro y desde entonces vivieron allí, aislados, atendiendo a los viajeros con una cortesía extraña, casi excesiva. Vicente era un hombre corpulento, de manos grandes y voz grave que apenas sonreía. Amparo, en cambio, hablaba con dulzura. Sus ojos oscuros brillaban con una luz que algunos describían como maternal y otros como hambrienta. El olor era lo primero que notaban los viajeros al acercarse. Un aroma denso, especiado, que salía de la cocina a todas horas. Amparo presumía de hacer el mejor estofado de la comarca, un guiso oscuro y espeso que servía en platos hondos de barro. Los que lo probaban decían que era delicioso, aunque extrañamente saciante, como si una sola porción llenara el estómago durante días. Nunca repetían, nunca pedían la receta, simplemente comían en silencio, mirando el fuego crepitar en la chimenea, mientras Vicente los observaba desde el rincón, tallando madera con un cuchillo largo que nunca dejaba de afilar. Las desapariciones comenzaron en primavera de 1907. Un comerciante de sedas de Motril fue el primero. Había pernoctado en la venta un martes de marzo y debía llegar a Granada al día siguiente. Nunca llegó. Su caballo apareció 3 días después atado a un árbol cerca del Genil, con las alforjas intactas, pero sin rastro del jinete. Luego desapareció una mujer que viajaba sola hacia Guadix. Después, un arriero que transportaba aceite. Luego 2 hermanos que peregrinaban a la Alpujarra. Todos habían cenado en la venta. Todos habían elogiado el estofado de Amparo. Ninguno volvió a ser visto. En junio, un guardia civil de la comandancia de Granada, llamado Elías Mendoza, fue enviado a investigar. Tenía 32 años y la reputación de ser meticuloso hasta la obsesión. Había resuelto casos de contrabando en la frontera con Portugal y desarticulado una banda de salteadores en Córdoba. Cuando llegó a la zona del Camino de los Neveros, lo primero que hizo fue entrevistar a los pocos vecinos dispersos que vivían en cortijos cercanos. Todos le dijeron lo mismo con palabras distintas. Los Moreno eran gente educada, discreta, que pagaba sus deudas y no causaba problemas. Pero ninguno de ellos cenaba allí. Ninguno había entrado jamás a la cocina, y todos, absolutamente todos, evitaban pasar frente a la venta después del anochecer. Elías decidió hospedarse allí como un viajero común. Llegó al atardecer, montado en un caballo alquilado, con una mochila ligera y un aspecto de comerciante agotado. Vicente lo recibió en la puerta con un gesto de bienvenida que no llegaba a sus ojos. Amparo apareció desde la cocina, secándose las manos en un delantal manchado de algo oscuro que podría haber sido vino o sangre vieja. Le ofrecieron una habitación en el segundo piso, pequeña pero limpia, con una ventana que daba al patio trasero. Desde allí, Elías pudo ver un cobertizo de piedra con la puerta cerrada con cadenas y un pozo cubierto con tablones de madera. El aire olía a humo y a algo dulzón que no supo identificar. Cenó solo en el comedor. Amparo le sirvió un plato hondo del famoso estofado,
pan recién horneado y una jarra de vino tinto. La carne estaba tierna, casi deshecha, con un sabor profundo que no reconocía del todo. No era cordero, ni cerdo, ni venado. Tenía una textura fibrosa, ligeramente amarillenta bajo la salsa oscura. Elías comió despacio, fingiendo disfrutar mientras observaba cada movimiento de la pareja. Vicente estaba sentado junto al fuego, afilando su cuchillo con una piedra de esmeril. El mismo gesto repetitivo, hipnótico. Amparo tarareaba una canción en la cocina, una melodía sin palabras que parecía venir de muy lejos, de otro tiempo. Esa noche, Elías no durmió. Permaneció sentado en la cama con la pistola en el regazo, escuchando. A las 2 de la madrugada, oyó pasos en el pasillo. Lentos, pesados, arrastrándose por el suelo de madera. Se detuvieron frente a su puerta. Elías contuvo la respiración. Del otro lado llegó un susurro, la voz de Amparo. «Duerme, viajero, descansa. Mañana tendrás un largo camino». Los pasos se alejaron. Elías esperó hasta el amanecer, con el corazón martilleando en el pecho. Al día siguiente, fingió partir temprano, pero se ocultó entre los olivos cercanos, vigilando la venta desde la distancia. Vicente salió al mediodía, cargando un saco de arpillera sobre el hombro. Caminó hacia el cobertizo, abrió el candado con una llave que llevaba colgada al cuello y entró. Permaneció dentro casi una hora. Cuando salió, el saco parecía más pesado, manchado de algo húmedo que goteaba sobre la tierra seca. Lo llevó hasta el pozo, levantó los tablones y dejó caer el contenido. Elías escuchó el golpe sordo de algo cayendo al agua, un eco profundo que duró demasiado tiempo. Esa noche, Elías regresó en secreto. Esperó a que las luces de la venta se apagaran y se acercó al cobertizo con una palanca. Forzó el candado y entró. Lo que encontró allí dentro le robó el aliento. Ganchos de carnicería colgaban del techo, manchados de óxido y algo más oscuro. En el suelo, una mesa de madera gruesa con surcos profundos donde la sangre había formado canales. Herramientas de descuartizamiento colgaban ordenadas en la pared, sierras, cuchillos largos, hachas pequeñas. Y en un rincón, apiladas con cuidado, había prendas de ropa. Un sombrero de comerciante, un chal de mujer, botas de arriero, todas limpias, dobladas, como si fueran trofeos. Elías salió tambaleándose y corrió hacia el pozo. Apartó los tablones y miró hacia abajo. La oscuridad era absoluta, pero el olor que subía era inconfundible. Carne podrida, huesos, descomposición. Bajó con una cuerda y una lámpara de aceite. A medio camino, la luz iluminó las paredes del pozo. Estaban marcadas con arañazos, uñas humanas que habían intentado trepar. Más abajo, flotando en el agua negra, vio formas pálidas, cuerpos desmembrados, hinchados, algunos sin cabeza, otros sin extremidades. Elías contó al menos 8 antes de que la náusea lo obligara a subir. Cuando llegó a la superficie, Vicente estaba allí esperándolo. No dijo nada, simplemente lo miraba con aquellos ojos vacíos, sosteniendo el cuchillo en la mano derecha. Elías sacó la pistola, pero Vicente fue más rápido. Se abalanzó sobre él con una fuerza sobrehumana, derribándolo contra el brocal del pozo. Lucharon en silencio, rodando por la tierra, el cuchillo brillando bajo la luna. Elías logró disparar 2 veces. Una bala atravesó el hombro de Vicente, la otra se perdió en la noche. Vicente no gritó, no sangró como debía. Simplemente gruñó como un animal herido y siguió atacando. Fue Amparo quien terminó todo. Apareció detrás de Elías con una sartén de hierro y lo golpeó en la nuca con una precisión quirúrgica. El guardia cayó inconsciente sobre la tierra húmeda. Cuando despertó, estaba atado a la mesa del cobertizo, desnudo, rodeado de velas encendidas. Vicente y Amparo lo miraban desde arriba con expresiones serenas, casi amorosas. Amparo le acarició el cabello con ternura. «No te preocupes», susurró. «No duele tanto como crees, y tu carne nos alimentará durante semanas. Eres joven, eres fuerte, serás delicioso». Elías gritó, pero nadie podía oírlo.
La venta estaba demasiado aislada, rodeada de kilómetros de monte vacío. Vicente comenzó a afilar el cuchillo largo con movimientos lentos, deliberados. Amparo preparó los ganchos, cantando aquella melodía sin palabras. Elías cerró los ojos y rezó. Pero antes de que Vicente levantara el cuchillo, se escucharon voces afuera, gritos, caballos. La Guardia Civil había llegado. Resultó que Elías había dejado instrucciones precisas antes de partir. Si no regresaba en 2 días, debían ir a buscarlo a la venta de los Moreno. 5 guardias irrumpieron en el cobertizo con las armas desenfundadas. Lo que vieron allí dentro los perseguiría durante el resto de sus vidas. Elías atado y desnudo, la pareja con las manos manchadas de sangre vieja, las herramientas de carnicería, el olor insoportable. Amparo no opuso resistencia, simplemente sonrió y dijo con voz tranquila: «Llegan tarde, ya comimos hoy». Vicente intentó huir, pero fue abatido de un disparo en la espalda. Cayó frente al pozo y murió mirando el agua negra con una sonrisa congelada en el rostro. Amparo fue arrestada y llevada a la prisión provincial de Granada. Durante el interrogatorio, confesó todo sin mostrar arrepentimiento. Llevaban 11 años cazando viajeros. Nunca elegían locales, solo forasteros que nadie echaría de menos, comerciantes solitarios, peregrinos sin familia, arrieros que viajaban solos. Los invitaban a cenar, los drogaban con hierbas mezcladas en el vino, los llevaban al cobertizo y allí los descuartizaban con calma, sin prisa. La carne la conservaban salada en barriles, la cocinaban en guisos que luego servían a los siguientes viajeros. Los huesos los arrojaban al pozo. La ropa la vendían en mercados lejanos. Cuando el juez le preguntó por qué lo hacían, Amparo respondió con una calma escalofriante: «Porque la carne humana sabe mejor que cualquier otra cosa en este mundo, porque una vez que la pruebas, nada más te satisface, y porque los viajeros están solos, nadie los reclama, nadie los busca. Son como animales que se pierden en el camino. Nosotros solo los aprovechamos». El juez, un hombre curtido que había visto lo peor de la naturaleza humana, tuvo que interrumpir la sesión. No podía seguir escuchando. El pozo fue vaciado por orden judicial. Tardaron 5 días en sacar todos los restos. Identificaron 17 cuerpos completos y fragmentos de al menos 20 más. Algunos llevaban años allí, reducidos a huesos limpios. Otros eran recientes, aún con carne adherida. Entre ellos, encontraron a un sacerdote que había desaparecido en 1902, una familia de gitanos reportada como perdida en 1904 y un soldado desertor del que nunca se supo nada. Todos habían pasado por la venta. Todos habían cenado el estofado de Amparo. Todos habían terminado en el pozo. El juicio fue rápido. Amparo fue condenada a muerte por garrote vil. La ejecución estaba programada para el 17 de octubre de 1907 en la plaza pública de Granada. Miles de personas acudieron a presenciarla. Amparo subió al cadalso con la misma serenidad con la que había cocinado a sus víctimas. No pidió perdón, no mostró miedo. Cuando el verdugo le preguntó si tenía últimas palabras, ella miró a la multitud y sonrió. «Algunos de ustedes ya probaron mi comida. Algunos de ustedes ya tienen nuestra hambre dentro. Y algún día, cuando estén solos y desesperados, recordarán el sabor y comprenderán». El garrote se cerró alrededor de su cuello y Amparo Moreno dejó de respirar. Pero sus palabras quedaron flotando en el aire como una maldición. Durante las semanas siguientes, varios de los guardias que participaron en el registro de la venta comenzaron a enfermarse. Perdían el apetito, vomitaban todo lo que comían, adelgazaban hasta parecer cadáveres vivientes. Uno de ellos, en un momento de delirio, confesó a un médico que solo podía pensar en carne humana, que la olía en sus sueños, que despertaba con la boca llena de saliva. Murió 3 meses después, consumido por el hambre. Elías Mendoza sobrevivió físicamente, pero nunca volvió a ser el mismo. Pidió el traslado a Sevilla y se retiró del cuerpo 2 años después. Pasó el resto de su vida sin comer carne de ningún tipo. En su diario personal, encontrado después de su muerte en 1934,
escribió una entrada que heló la sangre de quienes la leyeron. He visto el fondo del alma humana y es un pozo sin luz. Pero lo peor no es lo que ellos hicieron. Lo peor es que durante un segundo, mientras Amparo me miraba en aquella mesa, sentí curiosidad. Curiosidad por saber a qué sabría. Esa curiosidad me persigue cada noche. Y sé que algún día, si vivo lo suficiente, cederé a ella. La venta de los Moreno fue demolida en 1908. El ayuntamiento ordenó quemar los escombros y cubrir el terreno con cal, pero el pozo permaneció. Nadie se atrevía a llenarlo completamente por miedo a remover lo que había en el fondo. Lo sellaron con una losa de piedra y clavaron una cruz de hierro encima. Durante años, los pastores que pasaban cerca juraban escuchar voces saliendo de debajo de la piedra. Dos voces que se llamaban mutuamente. Una masculina, grave, paciente, otra femenina, dulce, hambrienta. En 1923, un grupo de estudiantes de la Universidad de Granada decidió explorar el lugar como parte de un estudio sobre leyendas urbanas. Levantaron la losa del pozo con poleas y bajaron con linternas. Encontraron algo que no figuraba en ningún informe oficial. Una cámara lateral excavada en la roca, oculta a medio camino entre la superficie y el fondo. Dentro había una mesa de piedra, velas consumidas hasta la base y algo grabado en la pared con un objeto afilado. Nombres, docenas de nombres tallados con caligrafía idéntica. Y al final, dos frases que los estudiantes fotografiaron antes de huir. El hambre no muere con el cuerpo, el hambre espera. Volveremos cuando otro nos llame. Las fotografías fueron confiscadas por la policía y el pozo fue sellado nuevamente, esta vez con hormigón reforzado. Pero los nombres tallados en aquella cámara oculta coincidían con personas desaparecidas en Granada durante los 50 años anteriores a la llegada de los Moreno, lo que sugería algo imposible, que Vicente y Amparo no habían sido los primeros, que aquella venta había sido durante décadas, quizás siglos, un lugar de caza, un matadero humano regentado por una sucesión de parejas que heredaban el hambre como si fuera una enfermedad. En 1936, durante la Guerra Civil, el terreno fue bombardeado accidentalmente por la aviación republicana. La explosión abrió un cráter donde antes estaba el pozo. Los soldados que acudieron a inspeccionar el daño encontraron el hormigón partido y debajo, la losa de piedra intacta, como si algo la protegiera desde dentro. Nadie se acercó más, simplemente cubrieron todo con tierra y plantaron un bosque de pinos encima. Hoy, ese lugar se conoce como el Pinar de los Huesos. Los lugareños evitan acampar allí. Los perros se niegan a entrar. Y cada cierto tiempo, algún excursionista que se adentra demasiado en el bosque desaparece sin dejar rastro. Las autoridades hablan de accidentes, de caídas en barrancos, de desorientación, pero siempre encuentran algo extraño. La mochila del desaparecido, vacía, con restos de comida a medio masticar, como si alguien hubiera cenado allí antes de marcharse. En los archivos de la Guardia Civil de Granada, el expediente del caso Moreno permanece clasificado. Solo un puñado de investigadores tiene acceso a él. Uno de ellos, un criminólogo jubilado llamado Sebastián Ruiz, pasó años estudiando el patrón de desapariciones en la zona. En una entrevista concedida en 1998 a un periódico local, días antes de morir de un infarto repentino, declaró algo que fue editado de la versión final, pero que circuló en copias clandestinas. El hambre de los Moreno no era natural, era algo heredado, algo transmitido. Y lo peor es que, según mis cálculos, basándome en los ciclos de desapariciones, cada 30 años aparece una nueva pareja en algún lugar de Andalucía, siempre discretos, siempre aislados, siempre ofreciendo comida a los viajeros. El último caso documentado ocurrió en 2003. Una pareja de mediana edad compró un hostal abandonado en las afueras de Loja, a 80 kilómetros de donde estuvo la venta de los Moreno. Eran amables, educados, ofrecían platos caseros deliciosos. Durante 2 años, varios mochileros que se hospedaron allí desaparecieron sin dejar rastro. La policía investigó, pero no encontró pruebas. La pareja vendió el hostal y se mudó.
Nadie volvió a saber de ellos. Hay quienes dicen que Vicente y Amparo nunca murieron realmente, que el hambre que los consumía era tan antigua y poderosa que sobrevivió a sus cuerpos, que se transmite de persona a persona como un parásito invisible, eligiendo siempre parejas aisladas, solitarias, con un vacío en el alma que solo puede llenarse devorando a otros. Los más supersticiosos afirman que si caminas solo por los caminos rurales de Granada al anochecer y sientes un olor a estofado especiado, debes correr, porque significa que alguien está cocinando. Y la receta nunca ha cambiado. En las noches de luna llena, los ancianos de los pueblos cercanos al Pinar de los Huesos cierran las ventanas y encienden velas. Dicen que el viento trae voces, 2 voces que cantan aquella melodía sin palabras, una grave, otra dulce, y cuando las escuchan se santiguan y rezan para que ningún viajero perdido se acerque demasiado al bosque, porque el hambre nunca duerme, solo espera, y cada generación produce nuevos cazadores. El expediente 4PAC-47-1907 del Archivo Histórico de Granada contiene una última página que pocos han leído. Fue añadida en 1952 por un archivero anónimo que revisaba documentos antiguos. En ella hay una sola frase escrita a mano con tinta descolorida. Si alguna vez encuentras una venta aislada donde el estofado huele demasiado bien y los anfitriones sonríen demasiado, no cenes allí, porque algunos platos tienen un precio que solo se paga después de terminar. Y para entonces ya es demasiado tarde. Hoy, más de un siglo después, el camino de los neveros sigue siendo transitado por excursionistas y ciclistas, pero los guías locales recomiendan siempre llevar comida propia y evitar aceptar invitaciones de desconocidos, no por superstición, sino porque cada pocos años alguien desaparece, y cada vez los investigadores encuentran lo mismo: señales de una cena interrumpida, platos vacíos y un olor persistente que ningún perro rastreador está dispuesto a seguir. La historia de Vicente y Amparo Moreno es real. Los documentos existen, los restos fueron encontrados, las confesiones están registradas, pero lo que no figura en ningún informe oficial es lo que ocurre después, porque hay cosas que el hambre humana puede hacer con el alma, cosas que trascienden la muerte y se instalan en los lugares como una enfermedad, cosas que esperan pacientemente a que otro viajero solitario, cansado o hambriento, llame a la puerta equivocada en el momento equivocado. Y cuando eso ocurra, como ha ocurrido durante siglos, la puerta se abrirá. Una pareja sonriente dará la bienvenida. El olor del estofado llenará el aire, y el ciclo comenzará nuevamente. Porque el hambre verdadera, el hambre que devora almas además de cuerpos, nunca puede ser saciada. Solo puede ser transmitida, de boca en boca, de plato en plato, de generación en generación. Escribo esto desde un hostal en la carretera entre Granada y Motril. Son las 3 de la madrugada. El dueño, un hombre corpulento de manos grandes, acaba de ofrecerme un plato de estofado que sobró de la cena. Dice que es su especialidad, que la receta es muy antigua, que viene de familia. El olor es delicioso, especiado, profundo, extrañamente familiar. Voy a rechazarlo cortésmente y partir al amanecer, porque aprendí algo revisando este caso, que hay invitaciones que es mejor no aceptar, que hay comidas que es mejor no probar, y que hay hambre que, una vez despertada, nunca puede volver a dormirse. La tierra de Granada guarda muchos secretos bajo sus olivares y sus pinos, pero el más oscuro de todos es este, que el hambre humana no tiene fondo, y que algunos, los que cruzan cierta línea invisible, descubren que hay un sabor del que es imposible volver, un sabor que borra todo lo demás, un sabor que convierte a las personas en algo distinto, algo que ya no es completamente humano. Vicente y Amparo lo descubrieron, y según los que estudian estos casos en silencio, sin publicar, sin alardear, hay otros que también lo están descubriendo ahora mismo. En alguna venta perdida, en algún hostal olvidado, en alguna casa aislada donde el humo de la chimenea nunca se apaga y los viajeros que entran nunca vuelven a salir.
El pozo sigue allí, bajo el hormigón y los pinos, sellado pero no muerto. Y en las noches sin luna, si prestas atención, puedes escuchar lo que la tierra recuerda. Dos voces llamándose mutuamente, un cuchillo siendo afilado, una olla burbujeando sobre el fuego, y el eco lejano de pasos arrastrándose por un camino polvoriento, buscando al siguiente comensal. Porque al final, todos somos viajeros, todos estamos de paso, y todos, en algún momento, tenemos hambre,